El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:09 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Alerto a la audiencia del sur de Quito. Hubo un choque múltiple. Vemos ahí en una fotografía que posteó el COE Metropolitano de Quito, un bus, detrás un automóvil tipo sedán y detrás un taxi. Había una persona atrapada, entiendo que la del vehículo Nissan Sentra, que aparece como sándwich entre el taxi y el bus. Hay cierre del carril derecho sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz en sentido norte-sur, tome rutas alternas. Trasladamos a nuestra audiencia que está escuchando ahora mismo desde el sur del Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien. Cerremos esta ronda de entrevistas dialogando con Jessica Jaramillo. Ella es jurista, analista política, activista de los derechos de las mujeres, además. Le hemos invitado para seguir leyendo las diferentes aristas que nos deja este proceso electoral y, por cierto, analizar lo que fue la participación de la mujer, con base en eso los resultados que obtuvo la mujer. Partimos, por ejemplo, de un hecho: hubo una sola candidata a la presidencia de la República. Obtuvo de los 16, Jimena Peña obtuvo menos del 2% de la votación, una votación muy baja. Y los dos binomios que se podrían enfrentar en la segunda vuelta electoral, de acuerdo a lo que está ocurriendo en este momento, como digo, todo apunta a que será Guillermo Lasso, el rival de Andrés Arauz. Los dos binomios son hombres, no habrá una mujer dentro de las fórmulas que se disputarán en el balotaje del 11 de abril, justamente al llegar a la presidencia de la República. Analizamos este fenómeno con Jessica Jaramillo. Hola, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto poder compartir esta mañana fría de Quito. Mucho pero frío. Un saludo también a su audiencia que fielmente lo escuchan todas las mañanas. Gracias. ¿Cómo leemos los resultados en función de la participación de la mujer, doctora Jessica Jaramillo? Bueno, hay un informe de algunas organizaciones de carácter internacional que establece que el Ecuador ha retrocedido como efecto no solamente de estas elecciones, sino también el efecto de la crisis y la pandemia. Aparentemente se diría que unos 10 años hemos retrocedido en cuanto a la participación política de las mujeres. ¿Y por qué lo señalo de esta forma, no? En primer lugar, hace algún tiempo tuvimos, yo diría incluso en el periodo anterior, tuvimos un poco más del 40% de mujeres en representación, en la representación en el legislativo, pero a la fecha, con los resultados que ha dado ya el Consejo Electoral, esto es un poco más del 99% escrutado en cuanto tiene que ver con representación en la Asamblea Nacional, estamos con el 38% de mujeres dentro del legislativo, es decir, hemos retrocedido de lo que aparentemente antes se habría avanzado. Esto tiene que ver también con dos cuestiones que son importantes analizarlas aquí. Hemos logrado tener 52 mujeres de 137 asambleístas, es decir, la mayoría siguen siendo varones, en un número de 85 hombres que serán parte de esta nueva legislatura, pero estas 52 mujeres, y es importante aquí analizar lo que ha significado la aplicación del método de Webster, es decir, el método de asignación de escaños. Anteriormente, en la elección pasada, usted tenía esta posibilidad de elegir entre listas a la persona que usted creía necesario que ingrese a la Asamblea Nacional. Es decir, no importaba si usted iba primera, si iba segunda o si iba tercera. Y esa situación muchas veces provocaba que la segunda le rebase, de una misma lista, le rebase al primero de la lista. Esos son fenómenos que pasaron tanto en el 2007 como posteriormente en las elecciones seccionales por la situación de la aplicación del método de asignación de escaños. Con el cambio de método de asignación de escaños, lo que sucede es que los cabezas de lista son los que ingresan directamente a la Asamblea Nacional. Siempre ha sido así, pero en esta ocasión, como el voto es por lista, se votaría entonces en función del primero de la lista, porque anteriormente el valor del voto individual no tenía el mismo valor que el de la plancha. Pero se abría esta posibilidad de que ingrese una persona que estuviera en segundo lugar en la lista. Actualmente no. Actualmente hemos dependido específicamente de que los partidos políticos pongan a mujeres a encabezar las listas
para que sean ellas las que ingresen. En algunos casos, en la gran mayoría de casos, y esto creo que es lo que hay que trabajar con los partidos políticos, es que en la gran mayoría de casos las listas fueron presididas por varones. Si usted revisaba la papeleta de asambleístas nacionales, empezaban con varones las listas, ¿no? Y en el caso de los finalistas, creo, ¿no es cierto?, empezó con una lista de varones encabezando César Monge. En el caso de Pachacutic la encabezó Salvador Quispe. En el caso de la Izquierda Democrática la encabezó la doctora Vilma Andrade, y en el caso de la Alianza UNES la encabezó Pierina Correa. 2 mujeres frente a 2 hombres, ¿no es cierto? Un poco para equiparar entre las 4 fuerzas políticas más votadas. Entonces, frente a esta situación, es importante ahí recalcar que la participación de las mujeres con el nuevo método de asignación de escaños y las nuevas reglas electorales tienen que propender a meterse como cabezas de listas dentro de los partidos políticos. Solamente entrando y disputando el primer espacio en los partidos políticos se puede lograr obtener una mayor representación de las mujeres en las asambleas, y próximamente, no se olvide usted, que en la siguiente elección se tratará de elegir concejales y obviamente prefectos de autoridades locales. El tema, por ejemplo, usted bien citaba que hasta la elección del 2017, en el caso de legisladores, y de 2019 en el caso de concejales, me refiero a las elecciones pluripersonales, los ecuatorianos teníamos la posibilidad de elegir de entre listas también, o sea, podíamos hacerlo por listas o por personas de entre listas, y podíamos eventualmente discriminar el voto. Pero resulta que antes teníamos el mismo fenómeno. La mayoría de listas eran encabezadas por hombres. Si bien es cierto, al final el elector decide tal vez no votar por el primero ni no por el segundo. A ver, yo recuerdo un fenómeno que se me viene a la mente en este momento. En la lista del 2017 de Alianza País por el Distrito Norte de Pichincha, esa lista estaba encabezada por Pavel Muñoz, y en segundo puesto estaba Marcelo Holguín. En el cómputo, Marcelo Holguín sacó más votos que Pavel Muñoz. Los dos ingresaron como legisladores, pero en el cómputo Marcelo Holguín supera en votación a Pavel Muñoz. Pero digamos, esta lógica no siempre se cumplió, porque en algunos casos la gente lo que hacía era el planchazo, y ese fue el argumento por el cual la Asamblea valoró el retornar a la fórmula del planchazo que estuvo vigente hasta la elección del Congreso del año 96, doctora. Así es. Bueno, finalmente siempre hay una ventaja de quien ocupa el primer lugar en la lista. No es igual que ocupar el final de la lista, ¿no? El que entra al final de la lista no tiene mayor posibilidad, excepto que, ¿no es cierto?, esta fuerza política, como en el caso de País en el año 2017, que ingresó hasta el 4º o 5º lugar de la lista, dependiendo en qué distrito estuviera. Entonces, frente a esta situación, ¿no es cierto?, la Asamblea decide hacer los cambios en la legislación, específicamente en el Código de la Democracia, y plantea 2 cuestiones que son importantes. De aquí al 2025, es decir, el siguiente binomio va a tener que ser un binomio paritario, hombre-mujer obligatoriamente. En esta elección nosotros no contamos con binomios paritarios, tanto los 2 aparentemente ya finalistas, después de todo esta irresponsable actitud del Consejo Nacional Electoral, que creo que hay que decirlo claramente, ¿no es cierto?, y que puede ocasionar todo lo que estamos viviendo en este país en este momento, pero que estos 2 binomios son compuestos por varones nada más. No hay ahí binomios paritarios. A partir del 2025 vamos a tener binomios paritarios. Y a partir, obviamente, de esa fecha, quizá la posibilidad de que ingresen más mujeres en el espacio político será un poco mayor, digamos, porque finalmente que una mujer ingrese a un espacio de decisión, si tiene o no tiene una agenda de género, para las feministas es preferible que haya una agenda de género, pero si no la tiene también va a abrir espacios a otras mujeres. Me parece que eso es importante. Ahora bien, hay que discutir también la calidad de la representación política, porque no solamente podemos quedarnos en la situación de género, que está muy bien que las mujeres tengamos espacios y cada día logremos conseguir espacios. Hemos visto que en esta elección hemos retrocedido en el porcentaje de mujeres dentro de la Asamblea Nacional. Pero es importante también señalar que la calidad de la representación es fundamental, y eso solamente lo pueden dar los partidos políticos. Entonces, creo yo
que es pertinente ahora que vamos a tener quizá una asamblea desde el centro hasta la izquierda, en su mayoría, apuntalar algunas reformas que son fundamentales para la estructura política, para los partidos políticos. Primero, el lograr tener, yo diría, una fiscalización en cuanto a los fondos partidarios que se entregaron durante la administración de este Consejo Nacional Electoral. Han habido partidos políticos que no han tenido un solo asambleísta y han recibido fondo partidario. Es decir, no tenemos idea de cuál es la lógica con la cual el CNE entregó esto. Luego, ¿cuál es el tratamiento que en los partidos se da al fondo partidario? Se supone que el fondo partidario solo lo reciben ciertas organizaciones que alcanzan un mínimo y que ese fondo son fondos públicos para que pudieran ellos fortalecer su estructura política. ¿Qué es principalmente fortalecer su estructura política? Por ejemplo, la formación de cuadros, por ejemplo, el trabajo en territorio, por ejemplo, ¿no es cierto?, las capacitaciones, la educación continua a sus militantes, es decir, estas cosas que están propendiendo a mejorar la condición y la calidad de políticos más allá de que fueran hombres y mujeres. Y me parece que hay 1 o 2 casos en el país de partidos que han logrado invertir de manera adecuada estos fondos. Entonces, sí es importante también hacerle esta pregunta al Consejo Electoral, que no tiene capacidad de control, que ya lo hemos visto, el Consejo no tiene ninguna capacidad de control ni en inversión, ni en rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Pero sí es importante que se haga esta pregunta, porque, por ejemplo, ¿por qué no pedirles a las organizaciones políticas la aplicación de la función K? Es decir, el presupuesto que dentro de las organizaciones priorice la formación política de liderazgos femeninos, priorice la promoción de cuadros femeninos. Entonces, hay que hacer un trabajo fuerte en estructuras, en organizaciones, en movimientos políticos, porque por lo general la política es un espacio exclusivamente de hombres, y ha sido un espacio exclusivamente de hombres, que a las mujeres que están inmersas les ha costado muchísimo. Yo, por ejemplo, felicito a Vilma Andrade porque finalmente ha logrado levantar una estructura, siendo ella antes, en 2 periodos, presidenta de la Izquierda Democrática, ahora obviamente está otra persona, pero es muy difícil encontrar mujeres levantando organizaciones políticas, mujeres de presidentas de organizaciones políticas. Yo le pregunto ahora, las mujeres que, ¿cuántos partidos están presididos por mujeres? Ninguno. ¿Cuántos partidos tienen quizá paridad en sus directivas? La gran mayoría, eso sí, porque les manda la ley, pero ninguno los lidera una mujer. Entonces, sí es importante hacer todos estos análisis, ¿no es cierto?, que logren que este sistema de partidos políticos levante un poco la cabeza y deje de ser este sistema de membretes, de partidos de alquiler, que ya lo hemos visto, y terminen siendo organizaciones fuertes, organizaciones fortalecidas. Es un problema, ese es un problema de fondo, doctora, porque yo he citado en varias ocasiones, me parece a mí que la historia lo que recoge son 2 ejemplos concretos a lo largo de estos 41 años de vida democrática, 2 ejemplos concretos de organizaciones políticas que sí generaron formación de sus cuadros, pero formación real. Me refiero a los buenos tiempos de la izquierda democrática, donde tenía escuelas de formación política a lo largo del país, era el partido más grande y organizado de la República en sus buenos tiempos, y la democracia cristiana, la democracia popular, que además con el apoyo de fundaciones europeas sobre todo, tenía una gran escuela de capacitación, la democracia popular aquí en el Ecuador, que ya desapareció esa organización política, pero aquí lamentablemente esas excepciones que estoy citando terminaron confirmando la regla, y la regla es que efectivamente aquí en el Ecuador las organizaciones políticas, y para no irnos tan lejos, hablemos de este último proceso electoral, a última hora designaron candidaturas, hicieron remedos de ejercicios de democracia interna, hubo 0 participación de la militancia, vino el dedazo, propusieron candidatos presidenciales o candidatos o candidatas a la vicepresidencia y luego resulta que terminaron inscribiendo a otras. Pasó con Fuerza Ecuador, pasó con Unión Ecuatoriana, por ejemplo, que terminaron inscribiendo otros candidatos, lo de Justicia Social también. O sea, yo veo muy complejo que esto pueda mejorar en el corto tiempo, doctora. Creo que hay que hacer el esfuerzo y la única forma de hacerlo es involucrarse y liderar y batallar internamente, porque le digo yo que estuve muy vinculada a alguna organización desde mis 15 años y obviamente el disputar espacios internos desgasta. Y esa quizá puede ser también la razón por la que las mujeres no están en política, porque cada día es quizá un deporte de alto riesgo. Usted cuando va a hacer una campaña o va a disputar un espacio interno está expuesto, en el caso de las mujeres, hasta que su vida privada se ventile.
que la violencia política contra su imagen, contra su familia, contra su actividad íntima, ¿no es cierto?, esté expuesta en los medios de comunicación, en redes sociales. Entonces es un deporte de alto riesgo. Y otra de las cosas que también es importante contemplar de por qué las mujeres no entran a la participación política es quizá porque es un asunto de recursos. Es un asunto de recursos económicos. ¿Cómo me dedico yo 3 meses a campaña si no tengo con qué pagar las cuentas de mi casa? ¿Cómo yo me dedico a hacer todas estas actividades de incidencia política? Y para hacerlo, obviamente, sin recursos hay que tener muchísima vocación y muchísimo apoyo de la familia. Entonces, son elementitos que son importantes, que no son menores, que son mayores en las decisiones cotidianas de las mujeres, que impiden muchas de las veces que entremos directamente a la participación política. Pero hay que empoderarnos, hay que entrar, hay que disputar y hay que tratar de convertir a la política en un escenario distinto, que no sea un escenario permanentemente de confrontación como lo ha sido hasta ahora, sino que termine siendo un escenario en donde de alguna forma, yo lo he dicho esto siempre, no solamente lo digo ahora, terminemos por jubilar a los dinosaurios de la política en este país, que siguen manejando los hilos del poder desde detrás, tras bastidores, y que siguen, ¿no es cierto?, manteniendo a quienes les conviene mantener este sistema político. Oiga, le cuento que hay un par de dinosaurios, entre comillas, lo digo utilizando esta palabra, que no suene ofensivo, pero que no estarán, por ejemplo, que yo creo que deben dar un paso al costado y ojalá lo entiendan, el propio Abdalá Bucaram, que no será legislador, José Bolívar Castillo en el caso de Loja, que pierde una nueva elección consecutiva después de que intentó volver a la alcaldía tras la revocatoria de su mandato y perdió esa elección, ahora vuelve a perder una elección en el caso del doctor Castillo. El caso del doctor César Montúfar, que yo no sé si en su radar estará obviamente dar un paso al costado en su carrera política. El caso de Lucio Gutiérrez, que por ejemplo no llega ni al 2% de la votación, digamos, para ir en la tónica de lo que usted está diciendo, ¿no? El caso de Falqués, que vuelve a ser candidato. Él vuelve a ser legislador. Vuelve a ser legislador. Pero esas cosas, por ejemplo, que usted señala, lo de Falqués, por ejemplo, que es un político que ha hecho mucho recorrido, es un político que tiene mucho recorrido, pero yo a veces no entiendo a los políticos. Falqués fue elegido en 2017 para ser legislador, no cumplió con el periodo, resulta que renuncia para ser candidato a prefecto de la provincia de El Oro, su hijo era candidato a la reelección como alcalde, perdieron los dos. El pueblo orense no les dio el voto ni a Carlos Falqués hijo como alcalde de Machala, ni a Falqués padre como prefecto, y ahora Falqués vuelve a lanzarse a la asamblea para ser legislador y gana las elecciones. O sea, yo no entiendo. Pero además ahí tiene otra naturaleza, ¿no? Es esta situación de creer que porque el padre es político, el hijo tiene que ocupar un espacio político. Y lo vimos con el asambleísta Esteban Torres, cuando su padre se retira, y es él quien asume la curul del padre sin haber participado, digamos, activamente en el proceso electoral. Y ahora vuelve a ser el hijo, ya no el padre, electo como asambleísta en el caso de la provincia de Tungurahua. Entonces, a mí sí me preocupan ese tipo de actitudes. Y le voy a dar otro ejemplo. En el año 2003, cuando se instala el Congreso, el 5 de enero del año 2003, una diputada socialcristiana que fue elegida en ese congreso, que era Jenny Morán de Almeida, esposa del político Luis Almeida, que acaba de ser elegido como diputada, como asambleísta, era concejal de Guayaquil, como asambleísta, ella es la elegida y su alterno era su esposo. El 5 de enero ella envía una carta de renuncia, ese mismo día, nunca se posesionó, envía la carta de renuncia y se posesiona a su esposo Luis Almeida, o algo más cercano. El asesinado ex asambleísta Patricio Mendoza Palma de la provincia de Los Ríos, él renuncia para ser candidato a prefecto de Los Ríos, pero resulta que su alterna era su esposa, la señora Diana Saltos. O sea, tenemos esos ejemplos aquí un montón. Así es, y esa quizá es una de las razones por la que el sistema político debe ser reformado. Debemos impedir este tipo de prácticas porque lo más importante en este país es democratizar las organizaciones políticas. Y democratizarlas significa abrir los espacios, y creo que este es el mensaje que le han dado los electores al país en este proceso electoral. Mire usted la votación que alcanza Yacu Pérez con una agenda completamente distinta, con mucha mayor paridad, y metiendo, digamos, temas interesantes en el debate público. Y mire usted la votación que acaba de alcanzar Hervas, con una vicepresidenta mujer, metiendo los temas de género dentro de la agenda y los intereses
los temas que están quizá en el interés de los jóvenes, como el tema de la ecología, la igualdad, las oportunidades, ese tipo de cosas que normalmente en el radar de los políticos clásicos no se encuentran. Entonces es importante que aprendamos a leer bien este escenario y qué es lo que nos está diciendo una gran parte de los electores, una gran parte de la población al sistema político. ¿Y por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, este sistema político no puede seguir manteniéndose como está? Debe cambiar obligatoriamente y para el 2025 hay que ir hacia temas mucho más profundos. Nadie nos ha hablado del cambio climático. Nadie nos ha hablado de cómo hacer, por ejemplo, un país sustentable, un país sostenible. Nadie nos ha hablado de cómo, por ejemplo, trabajar en políticas sociales y en políticas económicas para reducir la brecha entre ricos y pobres. Y una de las cosas que ha marcado esta elección es quizá también el comportamiento de la gente que ha apoyado a Lasso, que es un comportamiento que ha acentuado esta brecha entre ricos y pobres y que ha impedido que Lasso sea un candidato mucho más hacia abajo, sino más bien consolide un electorado mucho más en la clase media y mucho más en la clase media alta. Entonces, este tipo de cosas que acentúan esta desigualdad, que ha sido permeada por la crisis, que ha sido permeada por la pandemia, ¿no es cierto? Es muy difícil que un ecuatoriano vaya a darle el voto a una persona que representa a la banca y que la banca durante la pandemia me pasó llamando por teléfono todos los días a decirme que pague las cuotas y me han cobrado interés sobre interés. Creo que eso es lo que no entiende quizá los partidos que están en ese espectro político y que sin duda la alianza entre el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso lo que ha hecho más bien es dejarle en su comodidad al PSC de tener un bloque de asambleístas como toda la vida lo ha hecho el PSC y entrar, ¿no es cierto?, quizá a quitarle estas curules a Guillermo Lasso, pero ponerlo en segunda vuelta en su momento. Correcto. Entonces me parece que el análisis debe ser mucho más complejo, ¿no?, sobre el sistema político. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Solamente para, antes de despedirla, leo un par de mensajes. Tamara Hidrobo me dice, efectivamente, tener a mujeres en la representación política no asegura que las agendas de derechos estén garantizadas. El doctor Carlos Santiago Coronel se pregunta, ¿es un tema de participación? Dice sí, también es un asunto de incorporar temáticas de género en el debate, las candidaturas, participación laboral, equidad salarial y femicidio. Y el doctor Luis Fernando Molina, que me escribe a los tiempos, me pone un mensaje, dice, un sistema de listas cerrada con una alternancia de hombre, mujer o viceversa y más posibilidades de equidad de género en la conformación de listas. Esto diferencia del abierto, donde el poder de elegir uno u otro candidato o candidata, la distorsión de la paridad era más evidente. Son comentarios de nuestra audiencia a propósito de este diálogo con Jessica Jaramillo. Doctora, gracias por el tiempo. Qué amable que es usted en contribuir al debate público sobre estos temas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Jessica Jaramillo conversando aquí con nosotros sobre el rol de la participación de la mujer. Miren ustedes, nos comentaba que hay un retroceso evidente. En la asamblea anterior, 40% de representación de mujeres. En la futura asamblea habrá 38%. Tendremos 52 mujeres de 137 legisladores, pero claro, es un tema muchísimo más de fondo el que se ha planteado el día de hoy y que debería ser materia de un debate global sobre el sistema de organizaciones políticas que tenemos y la necesidad de propender a una mayor participación de las mujeres y de los jóvenes. A los jóvenes los relegaron al sótano de las listas, al sótano. En las listas de asambleístas nacionales, en el puesto 15, en el último los pusieron a los más jóvenes, solamente para rellenar. Creo que es el momento que los partidos y los políticos piensen. Los unos en el retiro, aquellos que ya tienen una dilatada trayectoria y que además han perdido sucesivamente las urnas, y denle paso a la nueva generación.